Desde los estudios de Mediarte estamos con el gran Martín Imer, crítico de cine, te puedo llamar así, dentro de tantas Sí, cosas. claro, sí, periodista cultural, crítico de cine, lo que vos Entre, quieras. entre tantas cosas, en este podcast que acabo de bautizar La Zona Muerta. Se va a llamar así, ¿sabes? Me gusta, es un título fuerte. Episodio 1. Me gusta, es un buen título. Hoy nos reúne, antes que nada, los dos somos amantes del cine de género y nos une un gran estreno, tal vez, y acá es donde te voy a preguntar, Martín, ya de paso para hablar un poco sobre la sinopsis, sobre de qué va esta película del mono, y además si la incluirías dentro de una lista, imaginando que viajamos en el tiempo a fines de 2025, ¿la ves como una posible candidata a estar en el top 10 de las mejores películas de terror? Sin dudas, esta es una película que me parece que conjuga lo mejor de lo mejor, la crema de la crema, ¿no? Como estamos viendo ahí en el póster. Están tres de los nombres más importantes del momento en el género. Primero, bueno, primero y principal, Stephen King, el gran Palabras mayores, palabras ¿no? mayores, sin dudas, de lo Mm. que es género. Está James Wan, que muchos también lo tienen por El Juego del Miedo, La Noche del Demonio, El Conjuro. A mí me Eh, encantó mucho Dead Silence, sí, Silencio gran Mortal en película. español. Que no es de, y no es de terror, es como una cosa medio que juega con muchos géneros también. Es un juego, por eso digo que a mí me gusta mucho James Wan, porque creo que es transgresor, que se animó a cruzar ciertos límites. Sí, creo que hay muchos elementos presentes en esa película, además de que está el condimento de la leyenda urbana de Mary Jo. Sí, sí, Este, sí. lo cito justamente, tal vez porque no es de las más conocidas, pero el juego del miedo creo que Sí, es tal vez, me animaría a decir uno de los bastiones en su carrera. Todavía no tenía un nombre. no, y se lo forjó de entrada. La primera película que hace es El Juego del Miedo y ya es una de las leyendas más importantes del siglo XXI, ¿no? Del cine de terror. Yo creo que El Juego del Miedo genuinamente no tiene comparación en lo que son sagas. Que él después terminó haciendo, bueno, La Noche del Demonio, Insidious, otra La saga del saga, Conjuro la también. saga del Conjuro, otra saga. O sea, él es un creador de sagas, claramente. Exactamente. Y por otro lado está Osgood Perkins, este director que, bueno, también hace varios años ya viene haciendo cosas de terror. Hizo aquella película que vio poca gente y es muy interesante, que es Hansel y Gretel, pero es Gretel y Hansel. Me acuerdo. Esa reversión que estaba una de las protagonistas de It, la chiquilina pelirroja. Y luego se consagra el año pasado con Long Legs, esta película de suspenso, de misterio, con Nicolas Cage. También es el hijo de Anthony Perkins, que es una Anthony leyenda del Perkins, sí, terror sí. por ser el protagonista de Psicosis, ¿no? Ya ¿Qué para te parece? irnos. Es una. Escuchame, viene de un legado del cine de terror y él mismo está construyendo un nuevo legado del cine de terror. No, no, muy interesante. Y hablabas de estos tres nombres y el título, que no es menor. El mono, creo que es un título que estaba esperando su película, Sin dudas. porque este mono es muy conocido, lo vemos en muchas escenas, hasta en Los Simpsons creo que está presente este mono. Sí. Lo vemos también en Toy Story. A ver si se me escapa alguno, creo que en el Museo de los Warren también está. Sí, 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 está esa figura. Bueno, ahí vemos un poco, ¿no? Lo que es su cara, un poco alterada para la película, pero ya de por sí el mono y su leyenda es muy aterradora. Vos me la contabas un poco y me gustaría escucharla también de vuelta, porque cuando la vimos la película me contabas y estaba muy bien recreada en la película, ¿no? Sí, porque esto se conecta con una leyenda que hay muy popular que tiene que ver con estos objetos inanimados, que son los muñecos, que generan lo que es la pediofobia, que es el miedo irracional a estas réplicas, en este caso es un animal, pero o si es una figura humana con extremidades. Hay gente que le tiene terror. Yo tengo acá las remeras de Chucky, que está inspirada también en una leyenda, en un caso real. Y la del mono también, Jolly Chimp es el nombre del verdadero muñeco que existió en Japón en la década del 50. La empresa que los crea tiene como sueño o ellos están convencidos de que van a abarrotar lo que es el mercado, van a conquistar a muchos niños. Sin embargo, el muñeco es un fracaso. Miremos la cara, las pupilas esas enrojecidas.
con sus platillos, ¿no? También está la versión de la película que nos muestra que está tocando otro instrumento musical, que es un tambor. Y bueno, lamentablemente este Jolly Chimp, el chimpancé alegre, un mono feliz, es un fracaso y termina toda esa producción, esa gran producción que no ocupa las góndolas y nunca llega a ningún hogar. Después terminan intentando alegrar la vida de algunos niños con enfermedades terminales en un hospital de Japón. Y, y bueno, sucede algo muy inesperado y es que en las noches los enfermeros escuchaban ruidos de la sala de lo que vendría a ser el CTI, como si le hubieran dado cuerda, porque es un juguete a cuerda, y estuviera manipulando los platillos o el tambor, Wow, ¿no? wow. Y claro, y ahí detectan que cuando pasaba esto, primero era rarísimo porque no había nadie, los niños estaban en sus camas, en situaciones críticas, el muñeco estaba alejado, no era posible que le dieran cuerda. Y lo segundo raro es que al día siguiente fallecía un niño. Entonces, bueno, cuando se da una vez, dos veces, después se empiezan como a prestar atención y después deciden hasta retirarlo y este muñeco queda con una leyenda urbana de que cobra vida y que obviamente cuando cobra vida alguien muere. Y creo que Stephen King se enteró un poco o inspiró de alguna forma porque los grandes autores, más allá que ellos crean sus obras, a veces se inspiran de fantasías, de la vida real, de Sin dudas. leyendas. ¿Vos qué opinás? Porque ahora llegó la hora que vos me cuentes un poco de la trama o de cómo es este mono que vamos a ver en la película. Bueno, este mono va por ese lado que vos comentabas, Guille. Es un personaje siniestro, es un personaje que llega a las manos inicialmente de dos niños que lo ven primero como lo que podría verlo cualquiera, un juguete, una diversión, una extravagancia, incluso por ese diseño tan particular, pero que lo toman primeramente como un juguete y que eventualmente cuando comienzan a ver que el muñeco funciona sin cuerda, luego es seguido por una terrible desgracia, ¿no? Hay que decir que esta película juega muchísimo por el lado de, vos lo decías cuando la veíamos, de Destino Final, ¿no? Una película que no tiene piedad, no tiene piedad con los personajes, es una película sangrienta, una película gore, una película muy intensa en ese costado, porque el mono, una vez que funciona, realmente no tiene piedad con nadie. Ese paralelismo que acabas de citar me encantó en su momento. El poder encontrar algo que uno diga, bueno, esto es del estilo de Destino Final. Y lo que dijiste, hay una línea muy delgada bueno, que nos propone un tipo de película y qué va pasando a medida que la vamos viendo. Porque uno cree que se sienta a ver determinado tipo de género o de contenido que empieza a cumplir, pero después, bueno, van pasando cosas y eso el espectador tiene que tenerlo presente. Sí, es una película que se desdobla constantemente, ¿no? Uno empieza viendo una película de terror, uno, sobre todo si leyó, acá tenemos La Me gustaría que Niebla, los muestres para que que conectemos con Stephen King, ya que lo lo podemos, nombraste. exactamente, acá tenemos algunos ejemplos diversos de Stephen King, pero bueno, el mono sale de esta edición en español, al menos que tenemos acá, que es La Niebla, que es La Niebla, por supuesto, es el cuento principal, porque es una novela corta, y dos cuentos más, uno de ellos es El Mono. El Mono, el cuento original, es bastante serio, es una historia al estilo de Stephen King, ¿no? Stephen King no suele ser muy cómico cuando escribe sus libros, pero en este caso Osgood Perkins lo tuerce y lo lleva para un lugar un poco más Destino Final, pero también con ciertos toques de una comedia negrísima, que van sorprendiendo constantemente al espectador porque de repente por esa apariencia del mono uno no se imagina que la película puede ir por esos derroteros que de repente uno termina riéndose de cosas terribles, ¿no? Pero efectivamente termina ganando la risa y ganando la situación cómica, la situación bizarra, pero que está buscada por la película. Y eso es ya algo muy distinto a lo que suelen ser las adaptaciones de Stephen King, que suelen ser mucho más serias siempre, ¿no? No, y aparte, como dijiste, es una adaptación de un cuento muy conocido que forma parte de este gran libro que es La Niebla, que también la vimos, Tuvo su película y tuvo su fue gran película.
Uf, Y creo que también despertó un nuevo tipo de terror, ¿no? Y como que le dio cierto protagonismo a lo que es la neblina, la niebla, y hasta el día de hoy eso dejó una huella, la huella sigue vigente. Y el cuento de Stephen King tiene 44 años. sí, Por eso te decía, estaba esperando de repente un gran director, un gran productor, porque en su momento yo que conocía la leyenda decía, ¿cómo es posible? Incluso yo utilizo este mono en un capítulo de una leyenda del muñeco Robert, que es la que inspira a Chucky, que sí. es una leyenda Key West, y el mono, si miran ese capítulo en YouTube, lo van a ver, está con los platillos, y yo pensaba en ese momento, fue una especie de mini homenaje, cuando llegará el día en el que a alguien se le ocurra hacer una película. Me parece brillante. La idea de lo que dijiste me parece más brillante todavía porque no solamente tomaron lo que es la posta, sino que van a transgredir muchos límites. Yo creo que el espectador lo va a disfrutar y como bien mencionabas, uno capaz que aplaude o disfruta de cosas muy oscuras y hasta incluso se las imagina o se las ve venir. Es que un poco juega con eso la película también, ¿no? Un poco juega con lo que vos ya sabés del cine de terror, de lo que ya sabés que venís a ver, porque vos venís a ver, con estos tres nombres que comentábamos, venís a ver algo intenso, venís a ver algo fuerte, venís a ver algo de terror duro, podría decirse, ¿no? De cierta forma. Entonces los tres te terminan sorprendiendo, porque termina siendo una historia muy distinta a la que está acá en La Niebla. Termina siendo una película más cercana en tono a lo que había sido de repente Maligno de James Wan, una Exacto. película que sorprendió a todo el mundo porque todo el mundo esperaba una película de terror y de repente terminó siendo casi una parodia del género. Y bueno, de Osgood Perkins, Long Legs es todo menos graciosa. Entonces, también te sorprende de repente verlo jugar en otro terreno. Y lo interesante es que los tres salen muy bien parados. O sea, tiene algo del libro, tiene algo del mejor estilo cómico de James Wan y es una sorpresa de Osgood Perkins que la hace muy bien, Yo creo que son tres figuras, tres talentos transgresores. sin dudas. Stephen King para mí es uno de los mejores narradores de escenas. Podrá gustarte o no sus contenidos, los libros son tan variados. Tenemos a It acá, que es el preferido de muchos. Por favor, uno de los Este, personajes más icónicos de toda su que carrera. después haremos un debate. Estaría bueno un día debatir sobre las versiones, si el It de Pennywise de Tim Curry o Bill el de Skarsgård. Bill Skarsgård. Este, yo creo que vos y yo vamos a coincidir, pero esto lo vamos a dejar para otro debate. Lo interesante es que la obra, hay Stand By Me de Stephen King, películas que no tienen nada que ver, Sí, bueno, Sueños de Libertad. Dreamcatcher, Sueños de Libertad, The Green Mile, o sea, Sí, muy variadas. Entonces yo creo que él es muy jugado, o sea, él no sigue un camino y siempre uno está con ese factor sorpresa. Para mí una de las mejores escenas que leí fue en uno de sus libros, El celular, sí. el inicio de esa historia. Después, bueno, podrá gustarte o no, es muy atrapante. Y bueno, por un lado, Stephen King, James Wan, ya te digo, no escatima, como bien dijiste. No importa lo que vos esperes, él va a hacer Sí, va a dar sus sí, pinceladas. sí. Y va a ser totalmente original, totalmente disruptivo, bien, bien como lo definiste, ¿no? Realmente James Wan y Stephen King son dos disruptivos del cine de terror. Y tal vez de ahí viene su éxito, ¿no? Porque Exacto. Y estamos yo creo que hablando de dos súper Osgood Perkins exitosos. se está metiendo en ese. Con Long Legs, creo que lo logró. Sí, Dio mucho que hablar. Cuando una película da que hablar es cuando realmente la pegó. la pegó. La pegó, yo creo que la pegó. Hay gente que. Siempre hay gente muy crítica o de repente va con mucha expectativa. Yo siempre digo que al cine tenés que tratar de dejar la bolsa de las expectativas afuera de la sala. Porque cuando vas con tanta expectativa, vos mismo vas con tu película en la cabeza, va a ser muy difícil que conectes con el director. Entonces yo creo que a mí lo que me pasó con Long Legs fue que ella escuchaba a la gente hablando de este personaje de Nicolas Cage y muchas cosas y yo dije, no, yo voy a ver qué onda, ¿no? Sí, Y ya los climas que propone y lo que sucede en la película es muy interesante. sin Los tres dudas. me parecen que son brillantes cada uno en lo que hace. Ya te digo, podrá gustarte más o menos, pero lo bueno es lo de ser disruptivo que vos decías, que te asegura que vas a ir a ver al cine algo que en algún momento te va a dejar con la boca abierta. Sí, sin dudas. Te va a sorprender. Una cosa que te quería comentar. Yo hace unos meses tuve una charla con Mariana Enríquez, una de las escritoras de terror más importantes
de la escena rioplatense. Y en un momento de la charla sale Stephen King. Y ella justamente me lo vende como un autor, uno de sus autores preferidos, y me da una definición que la quiero compartir contigo para discutirla, porque es muy interesante. Es el primer autor de terror que sale de los castillos, sale de esa ambientación gótica, o sea, sale del pasado para poner el terror en el presente. O sea, hoy los terrores de Stephen King, ¿cuáles son? Son que a tu hijo lo pueda matar un camión en carretera perdida, que a tu hija le hagan bullying en Carrie. Sí. O sea, la niebla. La niebla. Eso te iba a decir que él le te da quedás encerrado y te puede pasar cualquier cosa. Yo para mí, comparando esto que estás diciendo y una gran opinión para mí también la de la escritora, es que él es como que vuelve camaleónico al terror, por decirlo de alguna forma. La niebla, un payaso. Creo que él también... es tan fuerte el trabajo de Stephen King que genera esta coulrofobia, que es el miedo de los payasos. Sí. Yo creo que a partir de It es... Porque la gente dice, uy, ¿por qué los payasos me dan tanto miedo? Yo creo que hay un antes y un después de It. Sí, It, bueno, ¿qué se puede decir de It? Yo creo que It marcó, bien como decís, un antes y un después, y también marcó un miedo no solo al payaso, sino también a lo que se oculta detrás de un maquillaje. Eso es lo que le da miedo a la gente, ¿sabes? Lo terrible, lo que puede ser lo peor, lo más siniestro y dentro de lo más inocente, ¿no? Que es un payaso. Y aparte el payaso justamente juega con estos maquillajes coloridos que ocultan la cara y si vos a eso le sumás que son histriónicos, son eufóricos y que por ahí ellos, así como te pueden generar una carcajada, si eso lo viran hacia el lado más del oscuro y puede llevar a generarte un terror muy profundo. Sí, y sobre todo en la infancia, ¿no? Stephen King juega mucho con eso. It es sobre todo un cuento de infancias destrozadas, que también va un poco a lo que decía Mariana Enríquez, ¿no? El Resplandor también es un niño que tiene que luchar contra el alcoholismo de un padre, contra la impotencia de una madre, que no puede contra la violencia de ese padre, y termina en un altercado de violencia doméstica. It es eso, es el abuso infantil en un envase de, bueno, un payaso que es la figura de repente en donde todos esos miedos se encapsulan. Exacto. Pero parte de un abuso infantil, que todos esos niños sufren. Entonces, es muy fuerte eso de Stephen King. A mí es lo que me parece que, como vos comentás también, ¿no? Esa cercanía, esa cosa de hacer un miedo tan real, ¿no? Que después me parece que es lo que todos en mayor o menor medida, vamos a decir, escritores, cineastas, youtubers, conductores de programa en tu caso, todos los que hacen terror siguen la huella de Stephen King, porque es la huella de lo real y lo que te pasa hoy. Y que es una huella también invisible, porque por más de que vos no lo quieras estudiar, ya está posicionado, ya está instalado, ya se sabe que el payaso es un personaje de terror. Sí. De repente si empezás a meterte con la obra de Stephen King, vas a descubrir que It por ahí fue, como te decía, un antes y un después. Por eso te digo, está plagado de referencias y marcó, sí, como decía Enrique, es un antes y un después. Antes sí, el terror era más gótico, era, como decías vos, con un castillo, un palacio, una casa encantada, el fantasma o lo desconocido, bueno, y siempre aparece alguien que cambia un poco las reglas. Y yo creo que también ahí meto en la bolsa, sobre todo a James Wan. Me parece que después de que Stephen King dio ese paso, James Wan ya del principio del siglo XXI empezó también a dejar una huella que... También yo creo que cuando conectan mucho con lo cotidiano, el juego del miedo, por ejemplo, no hay fantasmas. No, y es todo un lo psicópata. Que es un psicópata. Y de repente cuando ves lo que moviliza al psicópata, es lo que hace que uno... ¿es él el villano Sí, o los que están jugando? Sí, sí. O sea, lo que tiene James Wan de interesante es eso, ¿no? Cómo todo el tiempo cambia esa perspectiva. Bueno, después en La Noche del Demonio también, ¿no? Es tipo, bueno, en realidad no es la casa la que está embrujada, es el niño. Exacto. Que es una puerta con lo fantasmal.
Y es una puerta que también se relaciona a los traumas del padre. O sea, hay una línea sin dudas de continuidad entre la obra de Stephen King, la obra de James Wan y bueno, Longlegs también. Longlegs es la tortura de un niño que termina convirtiéndose en un psicópata que hace esas muñecas de porcelana para atraer a la gente a ese juego siniestro que él tiene, ese juego demoníaco. Yo te voy a hacer un juego ahora mismo acá en nuestro podcast. A ver, a ver. Vos vas a tener un presupuesto que te van a dar y tenés que desarrollar un proyecto, pero solo puedes elegir a uno de estos 3 talentos para llevártelo. ¿A cuál te llevas? Después lo integrás con quien quieras, pero de esto te da la posibilidad de darte una buena suma para hacer algo bueno y que elijas a uno de los 3. Y yo me voy a tener que quedar con lo clásico, yo me voy a quedar con Stephen King. ¿Sabés por qué? Desde un lado de productor, los 3 son nombres interesantes, pero Stephen King es el nombre más interesante. Ahí tienes el respaldo de un guión que sabes que va a tener un público fuertes, fijo, claro. Y aparte un pilar fuerte en una historia que va a ser conocida, que la va a pegar, que te va a sorprender. A mí Stephen King, ya te digo, no tengo ningún drama en decir que es nuestro Allan Poe, es nuestro Lovecraft. ¿Te animarías a decir nuestro Quiroga? ¿Lo no meterías sé. a Quiroga en esa bolsa? O... ¿Sabés por qué pasa? Que justamente que existe Quiroga. Entonces, los otros 2 están como más alejados de nuestra realidad. Podría ser un Quiroga también. también. De pluma llevado al cine. De hecho, es una cosa que yo nunca voy a entender cómo no se llevaron más cosas de Quiroga al cine. Porque es un autor que incluso podés alterar algunas cosas para que sea más actual y las historias siguen teniendo una relevancia. Exacto. La gallina degollada también. O sea, cuentos que son que te congelan la sangre hasta el día de hoy. Y son cuentos, bueno, son cuentistas, ¿no? También Edgar Allan Poe, que lo citaste. Bueno, Lovecraft también. Sí, que siguen, aparte, autores, tienen una vigencia. Yo creo que es como un Dream Teams de autores, que creo que ahí incluimos a todos estos. Sí. Que Cortázar, me animo, si bien es como un realismo mágico, a mí hay historias de Cortázar que me parecen brillantes. Sí, y son terribles también, te generan un miedo. Yo creo que todos los grandes escritores tienen que probarse en el género, ¿no? El terror es un género que es engañoso. Porque parece fácil y termina siendo... Cortázar, La Puerta Condenada, tiene algo también del Resplandor, del hombre que se queda en el hotel. Bueno, que es una historia que aparte a nosotros nos interpela mucho porque fue acá en Uruguay. Fue en Uruguay, fue en un hotel que está en la zona céntrica. No vamos a no decir el nombre, que después si quieren apoyarnos, por si un día viene un talento, alojarlo en ese hotel. Sí, por favor. Pero es que incluso Stephen King hace un poco de Cortázar en otra historia que se llama 1407, claro, 1409. Sí, 1408. 1408, estaba ahí pegado, ¿viste? Exacto, estabas ahí. Que también es John Cusack, que es la adaptación de cine, que entra a ese cuarto. De todo en ese cuarto. Y pasa de todo. Es que este podcast da para mucho. Yo creo que hoy, en realidad, El Mono vendría a ser el título del podcast, un estreno que después, bueno, al final vamos a hacer un balance del año. Sí. Y yo tomo tu palabra que vos dijiste que iba a estar en el top 10. Por lo menos, capaz que por el impacto tiene chances. Por el impacto tiene chances y también por... ¿Qué otras vislumbrás ahí o te animás a vaticinar? Ya nomás por título, ni siquiera por lo que vimos, porque casi que no vimos nada. Sí, pero... estamos empezando el año, pero hay promesas interesantes. Me llama mucho la atención la película Companion, Compañía Siniestra, no sé si se llama acá, Compañía Perfecta, que es de los creadores de Bárbaro. Para mí, una de las mejores películas de terror de los últimos años, una sorpresa total. Una película que recomiendo que está en streaming, que es Bárbaro, que es, bueno... Gran actuación. También. Gran actuación. Y una película que, bueno, es como esta, no te esperas lo que va a pasar. De repente a la mitad de la película cambia. Muchos giros. Muchos Viste giros. Que hoy a mí me gustan esas películas que no tienen el giro al final, sino que los giros... Arranca en todos fuerte. Lados. Hay giros por todas partes. Sí. Te vuelve loco en un momento la película. Exactamente. Después otra película, bueno, hablábamos de Destino Final. Este año vuelve. Qué lindo, cómo me gusta. Amé la 1 Destino Final y me marcó. Sí. Me pareció un concepto brillante. Yo creo que todos tenemos una película de Destino Final que nos marca. Sí, claro. Todos tenemos un concepto, hay un concepto de Destino Final que te marca. Yo me acuerdo que de chico me traumatizó mal Destino Final 3. Ah, la 3. Con la montaña rusa, claro, que después vos ibas al Parque Rodó, claro, y vos veías esa montaña rusa que aparte era, viste, los andamios eran tan. ¿Sabés que lo brillante de Destino Final? Eso mismo, de que
la muerte es capaz de camuflarse hasta en un desperfecto de una viga. Sí, No, a mí pasa que entramos ya en zona de spoiler, pero un día estaría bueno dedicar a sagas, ¿no? Porque sin Destino Final dudas. tiene escenas memorables. Uf, Incluso en los momentos en los que vos estás brindando y festejando, pues ya esquivaste a la y muerte. te puede pasar. Cuidado ahí, ¿eh? Sí, La muerte no es que te la sacás de arriba y no. Ella sin te va a dudas. seguir persiguiendo. Y me acuerdo, sí, a mí me marcó mucho, fue muy fuerte el inicio de la primera. Cómo algunos se bajan del vuelo y. Brillante, brillante. Está bueno que vuelva. Ojo, acá es donde entramos también en la zona en la que la gente ya pierde un poco la ilusión y dice cuando algo es muy bueno y viene, si es porque saben que rinde el título, Sí, como nos pasó con Scream, por ejemplo, y no importa, ellos saben que va a ir gente y lo que les importa es eso más que dar una pincelada más a esta paleta de colores que marcaron una serie, una temporada, o una saga. Y bueno, hay varias. Yo le tengo mucha fe a Until Dawn. Porque viene del palo del mundo del videojuego y yo creo que los videojuegos hoy por hoy son referentes a la hora de generar climas. sí, Yo creo que va a ser una película que va a asustar mucho. sin dudas. Es una película que ya hace unos días salió un tráiler y era uno de esos trailers que te dejan tenso y que tenés razón, cuando viene del mundo del videojuego yo le presto atención, porque sé que va a generar climas, porque viene por supuesto siempre con esa dosis de crítica de los fans que son implacables, pero como yo no juego videojuegos, para mí es como toda una novedad. Entonces, esas ¿De películas por ese Insidious viene lado, una? creo que sí, O sea, no sé si llega para este año, pero pero que es una está. historia nueva. Y también vuelve el Conjuro. El Conjuro también. El Conjuro vuelve con otra parte. Es un año que, Un año. por lo Y que Five se Nights at perfila, Freddy's, también. que esa a mí me encantó porque generaron todo un universo a partir de un videojuego que no era tan desarrollado, que ganó popularidad entre los Sin jóvenes. dudas, sin Y me dudas. pareció que lograron un muy buen proyecto con estos animatrónicos y ojo Y, con la 2, y hacer una película muy muy divertida. divertida a partir de personajes que de repente si los ves ya pierde el encanto, pero logran darle una vuelta y muy, muy interesante. Para mí, esa es una película que me gustó muchísimo, A me mí pareció muy también. divertida, muy Yo divertida. creo que eso que decís es clave. Cuando uno va a la sala de cine, si bien el que le gusta el terror va a querer asustarse, también tiene que lograr divertirse. Sin dudas. Porque hoy el cine, 1 hora y media con los contenidos como los consumimos, hoy inconscientemente, tanto vos como yo no tenemos la misma predisposición que teníamos hace 10, 15 años cuando íbamos a ver una película, porque hoy uno mira los contenidos de forma muy dinámica Sí, y le exigís ya que una película te atrape. Antes por ahí te podías, obviamente vos que sos un gran crítico y le has dado oportunidades a películas, algunas te sorprenden, pero yo creo que hoy hay que cambiar un poco ese chip y la película ya empezar con buenas escenas iniciales. Yo creo que Fede Álvarez es un es maestro un maestro de esas escenas Sí, iniciales. Tal vez una de las mejores fue de Evil Dead, aquella en la que escena. el padre quiere prender fuego a su propia hija. Vos decís, qué locura, es lo que te digo. Ya hay un giro de tuerca en el inicio. Sí, ya hay una situación terrible, pero hay una situación que también te atrapa. Exacto. O sea, te atrapa y decís, bueno, ¿por qué pasó esto? Quiero seguir viendo. Eso es muy interesante lo que aportás, porque aparte, bueno, vos desde tu experiencia también creando estos contenidos y creando también situaciones que al público le interesen, ¿no? Que hoy es cada vez más difícil, no solo también por las formas de los contenidos, sino por la cantidad de los contenidos. Cantidad. No olvidemos que tenemos películas de cine, películas de streaming. Y eso hace que la vida útil también. Porque una película que hoy es un éxito, capaz que antes era todo el año se hablaba de ese éxito o Sí, 6 meses. Fíjate, una buena serie, una buena película, por más de que explote en el buen sentido de la palabra, ya a las 2 semanas sí. ya empieza a olvidarse. Si está un mes, Mm, sos Gardel. Es demasiado. Sí, Yo hago un paralelismo con, por ejemplo, algo que no tiene nada que ver con La Sociedad de la Nieve. Fue un furor espectacular, la gente lo miraba, de millones y millones de reproducciones, y ya después, hoy te hablan de protagonista que es bueno, de uruguayo, Enzo, de sí. Enzo, y él mismo te dice que antes por ahí no podía salir en la calle y hoy anda y algunos ni lo reconocen. Y sí, Y es es lo así, efímero, es sí. efímero y ese es el cine y es lo que complica. De tanta oferta uno tiene que
buscar a cineastas o talentos como estos que estamos nombrando, que sabes que por lo menos van a marcar, van a dejar una huella en algún momento de la película. Que te marcaron. Yo tengo hasta mis dudas si el mono no es el inicio de una nueva saga. Puede serlo perfectamente. Es un personaje que da para mucho. Da para ¿no? mucho. Es un personaje que lo podés poner aparte. Es como Annabelle. Exacto. O como Chucky. Lo podés poner en cualquier contexto y te va a funcionar. O sea, algo va a ser que te va a aportar y va a sumar mucho a lo que está pasando a la escena, ¿no? Sí, y yo tengo, a veces hablabas de Annabelle. Y ahora está el mono también que está en el Museo de los Warren. Si por ahí en un momento no se hará una película del museo y aparecerán todos estos, como una especie de multiverso. Sería interesante. Un poco se quiso hacer cuando se presentaron diversos villanos del universo El Conjuro. Se presentó Annabelle, se presentó La Llorona. También ¿Y te acordás que estaba la monja? estaba la monja. O sea, un ¿Qué poco personaje, se hizo no? Eso es un personaje. Mira, ahí metes un crossing del lado de los de James Wan contra los de Stephen King, que Me encanta. por ejemplo que esté Carrie, que esté Carrie, que esté Pennywise, sí, que esté la batalla, niebla, claro, en un momento la niebla aparece con esos claro. monstruos. ¿Te imaginas? Estaría buenísimo. Este podcast da para mucho. Yo creo que esto vamos a lo hicimos como para también hablar de este fenómeno de un cuento de Stephen King muy esperado por muchos. Mi caso. Sí, sin dudas. Un cuento que va a cumplir va a 44 años tiene de vida y hoy llega al cine y que bueno nos invitó también a hablar de Stephen King. Vos trajiste unos libros, ya mostraste, bueno, quedó la zona muerta que es un gran volumen sí. Hasta como está presentado. Sí, es una edición vieja que le pasó el tiempo, pero que le da, viste, que le suma como un toque hasta paranormal, podría decirse, ¿no? A esta edición tan particular de la zona muerta. Yo quería preguntarte también, ¿cuáles son libros o películas que más te hayan marcado de Stephen King? Si tenés que pensar, o la primera que viste de Stephen King me pasa que te marcó. It, la de Tim Curry, no te estoy hablando de la última, sí, la verdad me generó un terror. Tiene unas escenas, es como que el acting del payaso y bueno, lo vulnerable del niño, ¿no? Sí. Que yo creo que también yo al ser mucho más chico, creo que eso es casi que insuperable. Después vi muchas películas, Stand By Me no tiene nada de terror y a mí me fascinó esa película. Sí, sin duda. Carrie también me gustó mucho. Y yo lo que pasa que es lo que te decía, a mí me parece que El Mono es una buena oportunidad de reivindicar a Stephen King porque muchas de las películas o los libros más modernos no están a la altura. Desde mi punto de vista, mi opinión. Sí, sin duda. duda. Que muchos van a discrepar conmigo, pero yo creo que las grandes obras de él hay que viajar en el tiempo unos cuantos años. Sí, su mejor momento para mí fue el comienzo, ¿no? Los 70, 80 fue por lejos el gran boom creativo. Sueños de libertad. Sueños de libertad, pero película. También incluso cuando él hizo tanta obra. Y La niebla termina, acá, esta es tremenda película. Hermosa película, tan triste, ese final, uno de los finales más terribles para mí de la historia del cine de terror. Pero acordémonos también que Stephen King hizo tanta obra que hasta terminó con un seudónimo, claro, haciendo otras que también son súper mega populares. Este año, por ejemplo, se está haciendo una nueva versión de Running Man, que también es de Stephen King, bajo seudónimo Richard Bachman, con Glenn Powell, y con dirección de Edgar Wright, que es el director de Baby Driver y de otras películas súper talentosas. O sea, sigue la maquinaria Stephen King. Es un éxito detrás de otro, es increíble. Es que hay mucho, incluso tengo muchas obras pendientes de Stephen King. Y cuando querés ponerte al día, saca 3 libros. Sí, saca 3, 4 libros. Sí a la hora de elegir sigo como optando por lo seguro. Por los clásicos. Porque lo nuevo o no tiene buena crítica o cuando empezás a leerlo no logra esa misma sana adicción que te generaban los otros. Es lo que le pasa igual a todos los creativos cuando llegan a cierta edad también, ¿no? Stephen King está grande. Pero bueno, es la huella. No, acá hay algo que lo leí también en museo de un artista plástico, Achugarri, uruguayo, que dice que cualquiera es capaz de alcanzar cualquier sueño. Lo único que tiene que hacer es mantener vivo a ese niño que todos llevamos dentro. Y es real. También lo decía Disney. Yo creo que también
esa magia que tenemos viene de la mano de ese niño que vive con nosotros. Sin dudas. Y capaz que Stephen King, no digo que haya perdido esa inocencia, pero bueno, como dijiste vos, ya está más grande, está más curtido, ha atravesado momentos difíciles de su vida, por lo que sabemos. Bueno, y las adicciones, ese accidente, los demonios, ¿no? Sí. Y ese accidente de auto terrible que termina siendo productivo porque de ahí sale Misery. Misery, claro, que con También. una gran actuación. Oh. Hay quienes dicen que es de las mejores actuaciones de la historia. Sí. Para mí, yo creo que el personaje, como personaje femenino, es uno de los mejores. De los mejores que vi en mi vida. Sí, es increíble. Y lo que hace esa actriz Kathy Bates con ese papel, Claro. que termina ganando el Oscar incluso. Yo no sé si no es incluso la primera actriz que gana Para mí sí. por una película de género. Que encima me hace acordar al Bates Motel. Sí, también. De Psicosis, también, ¿no? Sí. Todo conectado, ¿no? Como Sí. impresionante. Esos personajes. Hay mucho. Bueno, ahí después está el debate de si es mejor el libro, si es mejor porque Stephen King es el primero en juzgar a los cineastas. A veces lo ha hecho con mucha benevolencia, a veces le han puesto algún billetito en el bolsillo. Yo creo que con Muschietti fue bastante benévolo. Sí, bueno, Pero es una muy gustado. buena primera parte, Sí, y la segunda... La segunda no, sí, olvidable. Ya olvidable. Pero La primera es muy buena. La primera es muy buena. Y él fue... Al que no quiere nada es a Kubrick. Bueno, ahí... pero ahí hay una historia de enemistad mutua. Es como una cosa de odio a primera vista. No se cayeron bien. Kubrick había leído El Resplandor. Kubrick estaba medio en baja, entonces tenía que aceptar medio que cualquier cosa. Acepta El Resplandor, lo lee, le parece que es una literatura barata. Y de repente hay como un choque de egos, ¿no? Porque una cosa yo soy Kubrick y otra cosa yo soy Stephen King. Claro, sí. Y terminan chocando muy fuerte. Hay una anécdota muy graciosa de esto, que es que Stephen King recibía llamadas a las 3 de la mañana de Kubrick para joderlo nomás, ¿viste? Para hacer la vida imposible. Lo llamaba a las 3 de la mañana y decía, ¿no me explicás esta parte del libro que no la entiendo? No era nada difícil de entender, pero Kubrick lo llamaba para molestarlo. Y Stephen King odió tanto esa versión del Resplandor, que sin embargo es amada. A mí me encanta. Es que eso te iba a decir. Acá tenemos un gran debate, porque hay gente que es fanática de la película y gente que es fanática del libro. Y yo creo que son dos grandes obras. Sí, por separado. Por separado. Trabajan en dos mundos totalmente distintos. Y además Jack Nicholson es una excelente elección. Por favor, que un actorazo que aparte hace una de las actuaciones más icónicas de toda su carrera en El Resplandor. Y sin embargo Stephen King la odió tanto que después, muchos años después, produjo de su propio bolsillo una segunda adaptación. Que no fue buena. Depende. Depende, sí. Yo qué sé. Es una adaptación más fiel de repente. Más fiel, sí. Pero no está a la altura de la para Kubrick. Nada, para mí. Nada. No, pero lo de Kubrick es otra cosa. Lo que pasa es que hay que ver en qué terreno te moves. Acá tenés gente que es muy buena escribiendo y gente que es muy buena realizando contenidos, sin dirigiendo. Yo creo que hay que dejar a cada uno en su terreno. Obviamente. Y Stephen King, de hecho, cuando dirigió, fue uno de los mayores papelones de toda su carrera. Stephen King hace una sola película que se llama Maximum Overdrive. Exacto. Que trata de, bueno, una especie de rebelión de las máquinas, ¿no? Cuando las máquinas cobran vida y se cobran venganza a los humanos. Pero lo hace a través de un filtro que pareciera que todas las drogas que consumía en la época las puso en la película. O sea, es una película bizarra, una película inconexa, las escenas como que no tienen nada que ver una con la otra. A veces es humorístico, a veces es ultraviolento. Igual a mí me ha tocado estar de los dos lados y he colaborado o he estado en proyectos en los que un escritor por ahí quiere vincularse a lo que es la dirección, el cine, y les cuesta mucho. Les cuesta mucho porque para empezar hay que sacrificar lo que es el guión por temas a veces de producción, de presupuesto. Sí, claro. Y hay cosas que capaz que un realizador, un director con experiencia ya sabe cuando lee algo que ese algo no conviene incluirlo. No es lo mismo que yo diga que ahora viene un helicóptero a buscarnos a nosotros dos a que nos vayamos caminando. Claro. Entonces, bueno, eso yo creo que los guionistas tienen ese talón de Aquiles, ¿no? Y seguramente le pasó también. La obra de Stephen King es muy compleja y querer meterte vos a dirigir un proyecto como los que él escribe no es muy difícil. Es muy difícil y aparte hay que hacerlo de una manera muy particular porque Stephen King, uno de los grandes talentos de Stephen King que nadie le cuestiona es su capacidad justamente para describir situaciones. Exacto. Y es muy difícil
hacer eso mismo que uno imagina y que la mente funciona de cierta forma y después traspasarlo a la imagen. Muchas Muy veces en la difícil. imagen, situaciones que vos escribís y quedan fantásticas en papel, en la imagen quedan ridículas, quedan horribles. Me parece que es lo que le puede haber pasado, como bien señalás, es lo que le puede haber pasado en esta película que quiso ser director. Y de repente él tenía una idea que en papel era genial y en pantalla es muy ridícula. Es que yo creo que el día que los escritores entiendan cómo trabajan los directores y puedan trabajar en equipo, dejando los egos de lado, en el caso de Stephen King, sus obras por ahí podrían asemejarse más, o sea, no ser tan disímiles o dispares. De todas formas, creo que en El Resplandor, más allá que sean diferentes, son brillantes. Son brillantes, pero es brillante porque está la mano de un brillante atrás. Ah, De hecho, si yo tengo que pensar, sí, las adaptaciones más interesantes, las mejores de Stephen King, siempre vinieron de la mano de realizadores muy buenos. claro. O sea, no es solamente una cuestión del material que es muy bueno, tiene que estar la mano del talento atrás. Por eso, tiene que ser capaz de poder plasmar eso Sí, en la pantalla grande. a ver, Carrie, Sí, claro. La Niebla, Claro. Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, me olvidé de decirte que fue tal vez para mí la mejor película. Uf. La mejor para mí. O sea, la escena del niño, vamos a no spoilear, pero Sí, pero sí, cuando al niño le pasa lo que le pasa y todo lo que pasa después. todo lo pasa después. Sí, Y aparte tiene como también ese juego, ¿no? Con el humor, con la... O sea, tiene toda esa película. más allá de que justamente no son como... el miedo de Stephen King varía. Vos decías bien ese miedo de los niños en It y después Cementerio de Animales es el miedo de los padres. El gato es ese cementerio, Sí, claro. y que se te Exacto. muere un hijo. Sí, Y de sí. repente, y en la desesperación, terminás pactando. Y cómo el niño lastima al anciano. ¿Eh? Uf. No quiero spoilear, pero ahí... No, pero ahí hay una de las cosas más espantosas duele, que, duele, sí, duele. que se han Y- visto en la pantalla. Y vos sabés que después, para otro capítulo, buscando conexiones con las historias de Stephen King, me llegó una leyenda de una familia, un caso real, de una familia que tenía un gato y lo entierran y ese gato, de manera inexplicable, a los días se les aparece. Como si fuera cementerio de animales, pero ellos lo habían con mucho dolor, porque lo querían mucho, 4 personas, esto no es que te lo contó una, Claro. lo depositan en una caja de zapatos, lo encintan con la cinta pato esta varias Sí. veces, luego lo ponen en una bolsa, lo entierran bien en el fondo de la casa y escuchan primero como los maullidos y después lo ven. Incluso el gato se le parecía más que nada a la niña que estaba en la pubertad, una edad bastante complicada. Y fue durante varios días. Wow. Pero ya será otro tema porque no le quiero quitar protagonismo ni a Stephen King, ni a James Wan, ni a Osgood Perkins, ni al mono. Pero que está bueno igual porque a mí lo que me gusta es eso, ¿no? Más o menos lo que pasó al comienzo, que fue mezclar lo real con la fantasía, ¿no? Y Stephen Exacto. King es un gran creador, fusionador, yo voy a inventar esta palabra, pero Sí, claro. Que sí. él es un grande a la hora de crear ese miedo real con la fantasía. Está Y la variar. imagen del mono Exacto. y la película y la realidad. El mono para mí va a ser una buena película transgresora. Yo como consejo a los que estén del otro lado y le den una oportunidad, yo creo que a las películas, sobre todo cuando está Stephen King del otro lado, James Wan, ya eso te invita a decir, bueno, voy a ir al cine. Sí. Porque lo bueno del cine, que es incomparable, es la magia de estar cómodamente sentado mirando una pantalla de excelente calidad, con excelente sonido. No lo vas a ver de la misma forma en tu casa. Y sobre todo compartir el miedo. El otro día estábamos en una función que vos presentaste, que fue la de Medium. Yo no te puedo explicar la cantidad de gritos. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos mirando, analizando un poco el proyecto y yo te decía que a veces los proyectos llegan en lo que se conoce como un work in progress, que faltan algunos ajustes de color, de detalles de la postproducción? Yo te decía acá, esto si lo corrigen bien, porque uno Sí. a veces se imagina cómo puede quedar y a veces va por otro lado, pero si lo corrigen bien, si oscurecen algunas cosas que estaban bastante levantadas en ese momento, va a haber muchos saltos. Sí, y lo hubo. Y realmente lo que fue esa experiencia fue distinta cuando la vimos nosotros. Cuando la vi yo con el público y tenía al lado Contagia, claro. a una chica que gritó, pero de una forma muy efusiva. Y vos decís, wow, esta es la experiencia hermosa de estar en un cine, ¿no? Y en el mono va a pasar lo mismo, sin duda. Claro, y ¿sabés qué?
esto que decís se genera como una especie de miedo colectivo, de fenómeno colectivo, que uno empieza a gritar y gritan todos y ya hasta después se ríen porque ya los gritos te empiezan a dar gracia. Acá yo creo que me anticipo a decirte que va a haber gente que va a aplaudir algunas muertes. Sin dudas. Que Bueno, van a aplaudir. yo te voy a decir una cosa así como para titular. Yo creo que El Mono es la película con más muertes Originales. originales de los últimos años. Y te diré que va a haber un gran trabajo para superar la cantidad de muertes y la cantidad de rebusque que tienen esas Yo muertes. te iba a ¿no? decir que superó a una que para mí, o por lo menos superó, pero porque también son proyectos diferentes. Sí. Pero había una que me había dejado como gratamente sorprendido y me sigue sorprendiendo, que es Al morir la matiné de Maxi Contenti. Uf, Que tiene unas muertes muy ingeniosas. muy ingeniosas. Sí. Creo que va por ahí, obviamente, con más volumen, ¿no? Sí, acá es mucho más grande de repente Sí, esa sí, cantidad de muertes, pero también ambas películas comparten eso, ¿no? Esa cosa morbosa, pero graciosa también. Exacto. También otra película que habíamos visto últimamente que te sorprendía por la violencia y la brutalidad, Cuando acecha la maldad. Uf. Iba a venir con la t-shirt de Cuando se echa la maldad. Creo que también es una de las grandes sorpresas de los últimos tiempos. Sin dudas, sin dudas. Tomen nota, vean Cuando se echa la maldad y Aterrados de Demian Rugna, que creo que son... Cuando se echa la maldad habla de esto, ¿no? De estas muertes y estas escenas que realmente cruzan cualquier tipo de límite. Y te impactan. Y te impactan, porque lo que menos imagines va a pasar ahí. Sí, sin dudas. Es el terror en su forma más desatada, lo que presenta. Con un gran actor, con Ezequiel, que es uno de los, tal vez, puntos fuertes de la peli. Sí, sin dudas. Y este fenómeno que se da en el medio del campo y que a nosotros como uruguayos también nos Sí, nos impacta, nos conecta, ¿no? Es una cosa que podría pasar en Argentina, en Uruguay, y te impacta y te hace sentir muy mal, pero también te entretiene, que eso es lo importante que comentabas vos. Yo quiero darle las gracias al equipo de Mediarte por acompañarnos en este proyecto, a mi amigo Alvarito Pintos, y bueno, este podcast que es como un proyecto, por lo menos para hablar de cine con un experto como vos, Martín, que El Mono sea como el primer capítulo de varios. Yo lo bauticé La Zona Muerta, no sé si te gusta. Me gusta mucho. Me gusta, es un título muy... Bueno, justamente por algo lo elige Stephen King, ¿no? Porque es un título fuerte y me parece que y es creo un que en título esta ideal. zona vamos a tener que hablar de la lo muerte, oscuro, de la muerte, del terror. Así que a estar conectados. Y bueno, Martín, no sé si tenés un mensaje final sobre El Mono que puede esperar la gente, y ya nos vamos despidiendo. Bueno, exactamente. Esperar una película que va a sorprender, una película que no es lo que se espera de este director, pero desde un lugar muy positivo. Y bueno, recomendar estas obras maestras de Stephen King, que el público lea más, que el público vaya al cine y que descubran cosas así como El Mono. Y te agradecer también a vos, Guille, por el espacio y también, como siempre, por la charla. Bueno, y también a mandar sus sugerencias, porque esto, obviamente, en la próxima edición vamos a contemplar a ver si hay alguna sugerencia, si hay algún comentario. Sin dudas. Ya sea de la obra de Stephen King, de James Wan, o de grandes títulos que marcaron sus vidas a la hora de hablar de cine de género. Sin dudas. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima edición de La Zona Muerta. Nos vemos.